Bueno, en este momento tengo un enorme placer. Primera vez que tengo la posibilidad de charlar en radio con un decano, una persona intelectual de realmente un nivel altísimo. Él es decano de estudios judaicos de la Universidad Hebraica de México, a través de un estudio muy prolongado, inclusive en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la UBA en Buenos Aires también, que es su lugar de origen. Y permítame presentar aquí en Radio Nadaría a Daniel Feinstein. Muy buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Bien, Marco, bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Podés poner la cámara? con gusto. Ahí está, así te Esto vemos. suena. Ahí está, bárbaro. Bueno, decía, realmente es un gusto enorme tenerte aquí en Radio Nadaría. Quiero que de alguna manera, creo que sos una de las personas que puede ayudarnos a pensar o a enfocar o salir de esta rotonda en la que nos encontramos muchos, tanto en Israel como en el resto del mundo, dentro del ámbito judío del mundo, sobre esto que gira en si se puede decir qué es lo que pasa, desde qué lugar podemos hablar los judíos, si nos involucran en un genocidio, qué es toda esta pelota que nos está cayendo encima y que le está cayendo fundamentalmente a todo el mundo, donde se produce un brote de antisemitismo inusitado, creo yo, ¿no? Sí. Bueno, mira, el tema es muy complejo y tiene múltiples dimensiones, ¿no? Vamos a Sí, empezar. Los acontecimientos que se suscitaron a partir del 7 de octubre, la mayor matanza de judíos en un día después de la Shoah, el quiebre de un sentido de seguridad un nuevo, como el quiebre de la población israelí con respecto a su Estado que le garantizaba seguridad, exacto. un sentimiento de vulnerabilidad, eh, todo lo que sabemos de las fallas que todavía no quedan claras por dónde vinieron hasta que se investigue a Ujú. fondo, pero que generó un shock, un trauma que el problema, ¿sabes cuál es? Para analizar toda la pregunta tuya, es que no se terminó. O sea, Claro, claro, había un claro. gran, Hegel, el filósofo, decía que el búho de Minerva vuela al atardecer, es decir, la comprensión de lo que ocurre en una época se da cuando termina esa época. Nosotros estamos en el medio de la tormenta todavía y Todavía. no es claro hacia qué dirección va a ir. Todavía tenemos el problema de Los los secuestrados, secuestrados, claro. tenemos el problema del conflicto que todavía no se ha resuelto, ni el post-conflicto, es decir, que digamos una vez que se acordó, ojalá que se liberen mañana mismo los secuestrados, se llega a un tipo de acuerdo, qué va a pasar, cómo va a ser los arreglos internacionales, etcétera. Ujú. Entonces, sin duda que este acontecimiento para mucha gente, si bien todavía nos falta perspectiva, es un elemento que tiene la misma magnitud que lo que fue la creación del Estado de Israel o la Shoah. Es un evento que va a cambiar el ámbito tal. Yo lo comparo con tirar una piedra en un lago y se forman, viste, las ondas. La Sí, primera onda expansiva, obviamente, fue la sociedad israelí, que ya sí, venía dividida, fragmentada. Esto, por un lado, calmó el tema porque había que focalizarse en la guerra, en salvar vidas, en sí. eliminar a los terroristas y por otra parte, después eh, re, volvieron a surgir las grietas profundas que tiene la sociedad israelí hace muchos años. Está estudiado por muchos investigadores que ya hablaban hace 20 años de un multiculturalismo conflictivo en la sociedad israelí entre los distintos sectores, el mundo jaredí, el mundo Ujú. sionista mesiánico, el mundo secular, el mundo árabe, el mundo, digamos, Sí, de sí, las sí. polaridades. Todo eso lo sabemos. Entonces, esa fue la segunda onda expansiva, si tú quieres, que fue también las vidas humanas, el sufrimiento, etcétera. Fue segunda onda expansiva, fue el impacto que tuvo este hecho en el resurgir de un antisemitismo que no conocíamos desde hace mucho tiempo, a Ujú. pesar que el estatus de los judíos hoy es distinto que en los años 30 en Europa, en otros lugares, el pueblo judío está en una situación mucho más sólida, como una minoría muy exitosa en la economía, en la política, en las artes, tener un Estado propio, etcétera, etcétera. En la Sin contribución a embargo, la humanidad, ¿no?
un enorme aporte a la humanidad, pero sin embargo estamos en un momento donde viene un nuevo modelo de antisemitismo que retoma, por supuesto, todos los temas Mm, clásicos, porque el antisemitismo es como un virus mutante que se va adaptando al contexto. exacto. Entonces, una cosa es criticar una política, un Estado, y otra cosa es pedir la destrucción del Estado, como apareció ayer en el torneo abierto de ciclismo de España, que Ujú. había muchos carteles que decían Destroy Israel. Y, o sea, lo Sí. dijeron claro, ya no es Sí, sí, el sí. encubrimiento. Es decir, Cada vez demos, tiene menos prejuicio encima. exacto, están cayendo las máscaras. Entonces, es real que las políticas del Estado actual de Israel, como muchos sectores de la propia sociedad israelí critican, las políticas de este gobierno y la continuidad de la guerra de Gaza están generando un lógico malestar que Ujú. puede ser aceptable como la crítica a cualquier Estado político. Criticar el Estado es algo necesario, cualquier Estado, cualquier política, porque es Sí, una sí. acción humana, social, política. Lo contrario es caer en la idolatría, caer en el fascismo, caer en la idea del comunismo donde el Estado era intocable y el que criticaba el Estado era castigado. Yo creo que, pero el pueblo judío vive uno de los peores momentos hablé con varios colegas, amigos, que desde que yo recuerdo también, y vivimos crisis, vivimos situaciones, pero este es uno de los Sí. peores momentos y el problema es que no terminó. Estamos en el medio del torbellino. Sí, ya Y sabemos que es uno de los peores momentos y creo que va a ser el peor, digamos, más allá de la Shoah, que tiene una dimensión la Shoah, pero que está limitada a Europa. Hoy creo que el antisemitismo ha pululado por todos lados, lugares increíbles, Australia, lugares que no hubiéramos imaginado jamás que podía haber presentaciones antisionistas con esta nueva cara del antisemitismo, y creo que, como decís vos, no tenemos la perspectiva de a dónde va a llegar, pero hoy creo que ya podemos divisar que va a Ujú. ser muy profundo y una herida muy fuerte para todo el pueblo judío. Sabes que lo que pasa es que ha ocurrido un fenómeno que si lo tengo que sintetizar, porque tengo un seminario que preparé sobre si vamos hacia la tormenta perfecta en el mundo judío, porque hay varios factores a partir de distintas teorías e investigaciones que se hicieron sobre el antisemitismo, sus causas, el grado de peligrosidad que tiene este fenómeno, dependiendo de una serie de variables. Pero yo diría esto, el gran problema de fondo es que Israel y el sionismo no son un movimiento político con un proyecto bueno o malo que se puede criticar. El Estado de Israel no es un Estado como cualquier otro Estado que tenga políticas que Ujú, pueden ser criticadas o no. Israel y el pueblo judío se están convirtiendo en el emblema del mal. ujú. Y el mal hay que eliminarlo. Entonces, en lugar de analizar la realidad, las complejidades, las cosas que no son blanco o negro, y no olvidar el enemigo que enfrentó Israel y que enfrenta de los grupos fundamentalistas radicales islámicos. Ujú. Hoy en día Israel y el pueblo judío se están convirtiendo en el emblema del mal y todo el orgullo que existía frente a los logros de Israel, a la contribución judía al mundo, está quedando de lado frente a una reacción que es una pasión y como toda pasión con una base irracional. Irracional. Uno ve en las marchas que va más allá de los hechos, porque a mí me parece válido y legítimo que la gente diga estamos en total desacuerdo con lo que está haciendo Israel frente a Gaza, que se le ha ido la mano, que ha cruzado líneas rojas. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Pero Ujú. por otra parte, afirmar lo que se afirma y pretender que parecería que si desaparece el Estado de Israel, se acaban los problemas del mundo y el mundo viviría en un paraíso, o si los judíos también desaparecen del mundo y el Claro. judaísmo desaparece del mundo, estaríamos en... Estos son motivos del peor antisemitismo eliminacionista que se, que existía desde el siglo XIX en adelante, o la demonización en la Edad Media de los judíos asociados con el demonio, con un lenguaje de, por un lado, la izquierda radical,
antiglobalifóbica, de movimientos que desde de la decolonialización, digamos, postcoloniales, de una izquierda radical, toman estas banderas combinando con elementos Nazis. nazis, elementos islámicos radicales, hace un cóctel muy peligroso. Claro, ha unido extremos tan increíbles, aunque uno normalmente dice que los extremos se tocan, ¿no? Pero Claro, ha tenido la magia, si se quiere, o la desgracia de haber, que hoy vemos, por ejemplo, manifestantes en marchas por los derechos de la comunidad LGTB, cuando uno sabe perfectamente que no podrían pisar, ya no, digamos, manifestarse y hacer una marcha de orgullo, no podrían pisar siquiera el suelo de Gaza, ni, bueno, ni muchos países islámicos no pueden hacerlo en Rusia. O exactamente. sea, entonces, Esto no es, te vuelvo a explicar, no es algo que surgió a partir del 7 de octubre. Hay que tener un claro, poco más, es decir, claro. hace ya casi 20 años, un investigador francés muy importante, Pierre-André Taguieff, escribió un libro que se llama La nueva judeofobia y otros libros más, donde él Ujú. analiza esta nueva combinación de motivos del antisemitismo clásico con motivos de la izquierda radical con motivos islámicos, un nuevo cóctel que, como tú dices, muy extraño, Mm. con, es un tipo de guiso que si uno lo come le rompería el estómago. Pero Claro, este claro. guiso es lo Imposible que de comer. aparece y hay algo más que es totalmente nuevo que lo aprendí de una participante en un seminario que acabo de regresar ahora de líderes jóvenes y es que todos los motivos antisemitas o las variantes las conocíamos, pero hay algo nuevo que está cambiando toda la dinámica del antisemitismo en el mundo y son las redes sociales. Y Ay. si no entendemos que el medio es el mensaje, como Mm. decía el semiólogo McLuhan, es decir, Sí. la forma donde cada uno sabemos cómo funcionan, los algoritmos preparan algo de acuerdo a lo que tus intereses y lo que buscas y se genera lo que se llama un echo chamber, ¿no? Una Sí, cámara sí, de sí, eco que magnifica tu propia. una progresión geométrica de Exactamente. cualquier cosa. Entonces, si no se atiende la nueva modalidad de comunicación, de construcción de nuestra imagen de la realidad, de cómo se construyen nuevas comunidades virtuales, si no se atiende Ujú. eso, no se va a poder atacar este fenómeno, digamos, de esta nueva judeofobia que es realmente preocupante ya y que ocurre en lugares que deberían ser centros de pluralidad, de diálogo y Exacto. de argumentos, que son las universidades, por ejemplo. Bueno, esto es asombroso, ¿no? El fenómeno de universidades, el fenómeno de Estados Unidos, con la presencia, la enorme presencia. Está bien, hay inmigración y todo, pero creo que como vos bien nombraste, uno de los factores fundamentales tiene que ver con las redes sociales que han propalado todo esto de manera brutal. Y por supuesto que hay toda una cuestión que creo yo que es progresiva, que tiene que ver con que el crecimiento hace eso, ¿no? La globalización y las redes sociales, a los efectos de esto, ha sido nefasto, ¿no? Ahora, creo que la preocupación no es solo para Israel, porque no quiero tampoco ponerme en un imaginario de que Israel desaparezca. Eh, mm, no, no, me cuesta llegar a ese nivel de imaginación, pero puede pasar que quedemos muy heridos y que puede que en el común de la gente o en la conciencia común de la gente también quede en el exterior para todas las comunidades judías este signo de está permitido agredir al judío, ¿no? Bueno, las redes de odio comienzan con una violencia simbólica que con el tiempo puede dar lugar a otras expresiones de un antisemitismo llamado performativo, o sea, Sí. actuado, que puede ser desde marchas, protestas, después Ujú. mayores niveles, como la pirámide de los discursos de odio. Empieza con la parte simbólica Exacto, y termina con el ataque físico sin duda. como tal, que creo que es un tema. Sí, hay mucha preocupación en las comunidades judías del mundo. Estuve con gente de muchos países, algunos países que están choqueados porque no esperaban esto, países como Canadá, como Australia,
que eran países que tenían una cultura más multiculturalismo e integración, o aún ahora en Brasil, que Mm, hay que las relaciones, pero hay que reconocer que también hay una responsabilidad dentro del liderazgo político israelí actual, que porque no es una cuestión solamente de lo exterior, hay una interacción entre, por un lado, una base de prejuicios antijudíos que analizó muy bien, por ejemplo, David Nirenberg en esa obra fundamental que se llama la tradición antijudía, donde ujú, él plantea que el antisemitismo es una gramática que tiene Occidente para resolver sus conflictos y de alguna forma discutir y debatir y poner lo malo siempre en la figura del judío o el claro. judaísmo. Es decir, eso está. Bueno, Por otro lado están las el chivo acciones. expiatorio, el famoso chivo expiatorio. Exacto. Sí, pero va más allá, porque él plantea el antisemitismo solo una variante pequeña de algo más amplio que lo llama la tradición antijudaica que permea las raíces de todo el mundo occidental. Y él analiza en su libro desde la época, digamos, de Egipto, digamos, de la época de los Ptolomeos Mm, hasta wow. filósofos contemporáneos. Ujú, Entonces, este es un problema muy serio, pero también tiene que ver las acciones y hay gente que hasta hace un año todavía, si bien tenía algunas críticas, tenía una postura, digamos, algunos intelectuales, algunas figuras interesantes, digamos, positiva o de comprensiva hacia Israel. Con la prolongación del tiempo, eso se está acabando. Pérez Reverte, un famoso escritor español, que sí, siempre era muy crítico del Islam en Europa y la incompatibilidad del Islam con la ujú, democracia, según él, y otros temas, y hablaba que Israel también tiene cosas terribles, pero decían, son los malditos nuestros, porque tienen nuestros claro, mismos claro. valores liberales, democráticos, etcétera, de igualdad Pluralistas. de género. Hoy en día el mismo dice, ya lo escuché hace unos días, dijo, yo que siempre defendí, ya no, se acabó porque hay algo que me cuesta entender y es esto. Este tipo de conflictos no es nuevo. Se llaman conflictos asimétricos urbanos de alta intensidad. Lo que está este tipo Gaza, de estamos conflicto, hablando de Gaza. Gaza. Exacto. Y la cuestión es esta. ¿Qué dicen los libros? Pareciera ser que, el liderazgo israelí que uno esperaría el mejor ejército, la mejor tecnología, el mejor servicio de información, no entiende algo básico que es lo siguiente. Y la mejor Hay prensa. tres temas. Primero, ¿qué dicen los libros? Primero, este tipo de conflictos, a la larga, el que tiene más que perder es el actor estatal, porque está sujeto a normas internacionales que un grupo Claro, terrorista o guerrillero no tiene. Segundo, estos grupos van a usar a la población civil como escudo humano, porque para ellos, cuando más claro. víctimas civiles, más ganancia hay en la Cuanto visibilidad. más menos, claro, claro. Exacto. Tercero, estas guerras tienen dos campos de batalla igualmente importantes: el campo militar específico y el campo de las relaciones Sí, comunicación, sí. redes sociales. Entonces, no es solamente cuántos terroristas mato, eso es un error, no entender lo que es un proceso, es si, cómo hago para ganar la mente y los corazones de las personas que entiendan lo que está en juego. Y el Ujú, último punto, que es lo más grave, en mi opinión, es no tener una variable clave. ¿Qué dicen todas las teorías de este tipo de temas? Dicen lo siguiente: ¿cuál es la variable más negativa para el actor estatal en este tipo de conflictos? El tiempo. ujú, Tiene que ser corto, ujú. intenso y rápido. Y esto llega a 700 días. Es una Sí, barbaridad. O sea, mientras justamente. pasa el Hoy tiempo, estamos en los peor 700 es para días. Israel. Peor es para, además del tema de los secuestrados, etcétera. Pero peor es, entonces, no se puede entender cómo no se ha hecho un esfuerzo último en una situación que desgraciadamente no puedes controlarla como quisieras y Ujú, no fijarse metas realistas dentro del tema, que lo han dicho en una famosa carta que salió publicada hace algunas semanas en Israel criticando esta segunda etapa de la campaña militar en Gaza que se está llevando a cabo ahora. sí, No sí. son izquierdistas, anti-israelíes, etcétera. Estamos hablando de ex jefes de ejército, de Shabak, de Sí, 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 Mossad, sí, que sí, sí, sí. critican duramente ciertos temas. Entonces, lo que hay que entender es esto. Una cosa es Israel, lo que haga o no haga. Otra cosa es que se despertó un monstruo que en algunos países, por ejemplo, Uruguay, que era un país muy, si bien existía latente, había una Insospechado. muy buena. Hoy en día en Uruguay hay un clima muy hostil. En casi todas las universidades públicas hoy en América Latina está carteles fuera sionistas de la universidad, se están rompiendo acuerdos con universidades israelíes, hay una intolerancia en muchos sectores entre profesores y alumnos.
hay gente que todavía quiere pelear por la libertad de opinión, por la libertad académica, por la importancia de tener vínculos eh, académicos, educativos con Israel, pero son una minoría. Sí, y Entonces no están en estamos la en un magnitud problema. y no están en la magnitud del conflicto, creo que están en lo chico. Vos es que me preguntaba justamente, o sea, hasta dónde, para el común de nuestra gente que hoy nos escucha, que quizás no tiene tanto acceso a toda esta información que vos podés tener o a toda esta bibliografía que vos podés tener, o yo creo que para una persona común, un común de un hombre de la calle, que sabe que ya en la historia de su vida, 50, uno de 50, 60 años, en la historia de la vida ya vio caer Vietnam, vio caer Afganistán, vio caer potencias muy superiores a la de Israel frente a grupos chiquitos, quizás rebeldes, terroristas o llamando como lo quieran llamar. No entiende quizás por qué la exigencia israelí es prolongar este conflicto. Creo que desde que yo estoy acá hace 23 años nunca tuvimos, y en la historia de Israel nunca hubo un conflicto que durara tanto, 700 días es algo inaudito, y siempre se supo que los conflictos duran no más de un mes y medio, dos. ¿Por qué? Porque también Israel no estaba logísticamente preparado ni anímicamente preparado, y cuanto más largo es el conflicto, más pérdidas humanas tenemos propias. Más allá Exacto. de quienes matemos allá o que no matemos, o que, digo, matemos, bueno, quienes el ejército se ocupe de terminar. Entonces, hoy se hace una propaganda interna, diría yo, a mí me resulta casi escalofriante, decir, hemos matado al terrorista que fue el que mató a tal y tal soldado nuestro. Como si eso fuera Eso no, mira, ya la gran, en los primeros 6 meses Israel logró los objetivos básicos. Ujú. Creo que salvo terminar la negociación, cuando se empezó la negociación que se Sí. liberaron, los secuestrados, de vuelta, yo no quiero opinar, hay distintas posturas de los que dicen que hay que negociar de esta forma, no es fácil negociar con un grupo como Hamas, me queda claro, Ujú. no voy a opinar de eso, no puedo decir, pero queda, creo que es algo cuando más se alarga el conflicto, más sufrimiento para todos, más desgaste para todos, peor imagen de Israel. Israel se está convirtiendo en un estado paria. La gente no quiere colaboraciones académicas, los israelíes van a ser cada vez peor recibidos en cualquier otro lugar. Se ha convertido, como dije, no un estado concreto, real, con sus problemas, con sus desafíos, Ujú. se ha convertido en un símbolo del mal. Y eso es muy peligroso porque se le quita la condición humana real, que también es una sociedad democrática con diversidad de posturas de todo tipo, críticas al gobierno, porque la gente entiende que los gobiernos no son dioses, no son ídolos, son estructuras, medios para la Ujú. realización de la vida colectiva, ¿no? Que es lo importante Sí, claro, acá. Yo bueno, creo que Israel es sólido, yo no veo Israel, o sea, porque una cosa, internamente, decís vos, la los estructura, americanos en Vietnam eran los americanos que estaban ocupando otro territorio. claro. Acá es distinto, acá estamos hablando de un estado que es un estado muy exitoso en muchos Ujú. parámetros. Miren, es algo que la gente no menciona, tal vez por desconocimiento, todo. Hay un indicador para mí que habla de que, digamos, el proyecto sionista fue sumamente exitoso, Obviamente. y el Estado de Israel, que tuvo que enfrentar absorción de inmigrantes en condiciones de escasez, una serie de problemas de todo tipo, guerra, Ujú. todo lo que ustedes quieran, Israel está dentro del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que es un indicador internacional que toma varias variables para medir Ujú. cómo vive la gente, el bienestar de la gente, Sí. ingresos, expectativa de vida, acceso a educación, una serie de factores. Israel está dentro de los 20, a veces 21, depende de 22, países de mayor desarrollo humano del mundo, por encima de países como Francia, Italia. Eso, un país joven, con todas las dificultades, es impresionante. Un país con una solidez de innovación tecnológica, de innovación económica, Sí, de de desarrollo. agricultura, desarrollo intelectual, cultural. O sea,
lo que quiero decir es esto. Yo creo que esta es una sociedad que está muy dividida, muy fragmentada, muy polarizada. Al mismo tiempo, tiene una resiliencia muy fuerte que se mostró los primeros días del conflicto, cuando la sociedad civil fue la que realmente ayudó a sostener hasta que el Estado empezó a reaccionar. La Mm. sociedad civil fue la que Sí, dio sí, sí. muestras de una enorme solidaridad, de entrega, de dedicación. Y de vuelta acá, el problema, pero mira, hubo una película que la habrán visto algunos, llama The Gatekeepers, los que, Shomrei Asaf en hebreo, los que cuidaban las puertas, que es una Ujú. película que entrevistaron a los jefes del Shabak durante varios años y los que fueron jefes del Mossad del Shabak, Sí, perdón, los entrevistaban y todos al final decían lo mismo. Nosotros sabemos resolver los problemas tácticos de seguridad. Los que fallan es el sector político en dar una solución estratégica de fondo al conflicto con los países árabes y con los palestinos. Con los claro. países árabes empezó a resolver el tema con la paz de Egipto, la paz de Jordania, Ujú. las negociaciones, los Sí, el acuerdos de pacto de Abraham. los acuerdos de Abraham, Ahí se que avanzó. están en riesgo, ¿no? Exacto. Bueno, Eh, pero es lógico, porque hay una enorme presión en la calle árabe, no sí, sí, tanto en por los dirigentes supuesto. que entienden quién es Hamas y muestran una comprensión mejor que muchos países de Europa. Países árabes entienden mejor la situación de Israel que lo entienden Por los supuesto, países de porque Europa. claro, no tienen, porque ellos mismos viven su propio conflicto con los grupos chiitas extremistas, ¿no? Dentro de sus Exacto. propias casas. Eh, Vos sabés que yo creo, yo digo, parafraseo esta cuestión del win-win y digo que, que Israel está en una situación de lost-lost. No hay forma de salir bien. No tiene forma de salir bien. Si Israel dice ahora, bueno, nos retiramos. Aún si nos secuestran, nos retiramos. Igual perdió. Yo lo veo porque lo viví en la guerra del Líbano, que estábamos acá muy cerquita, en la ciudad de Naharía del Líbano. Y la segunda guerra del Líbano veíamos que Israel había entrado, había hecho desastres y que sobre los restos de las casas salían con banderas Hezbollah a decir que habían vencido repartiendo caramelos en medio del destrozo, en medio de la nada, encima de sus muertos. Entonces yo digo, nunca Israel va a festejar ninguna victoria acá. Acá no hay ninguna victoria para festejar, porque no hay lugar a esa victoria. Y ellos siempre van a festejar, aunque queden cuatro miembros del Hamas, van a salir a festejar y decir que ellos ganaron. No, Eh, pero mira, ves que esto, lo que tú dices, me parece es muy importante. Nosotros tenemos acá un programa en la Universidad Hebraica de México, tenemos programas en estudios judaicos, en enseñanza de lengua hebrea, en educación judía, ujú. además de otras áreas. Tenemos un programa en prevención y tratamiento de adicciones. Y dentro de los enfoques que hay algunos que usan el modelo tipo de Alcohólicos Anónimos, este modelo Sí, que es abstención total, ¿no? ujú, Es un modelo. sí. Y el otro modelo, que es el que nosotros seguimos, es minimización o limitación del daño. Sí, solo Yo por creo que hoy, el solo por hoy. hoy por hoy, no solo decir, hoy pues yo creo que Israel lo que tiene que hacer ahora es una estrategia clara de minimizar las pérdidas, los daños, Ujú. tratar de ver cómo se puede resolver una situación que obviamente ¿Cómo no salir hay, mejor parado? exacto, mejor cómo minimizar las pérdidas, vamos a decirlo así. Las pérdidas Ok, están, no fueron factores, el ataque lo inició jamás, queda claro, o sea, hubo muchos factores, hay cosas que se manejaron muy bien, otras que no, o sea, hay muchas cosas que habrá que hacer un balance, estamos ahora previo a Rosh Hashanah, es época de balance práctico, espiritual así es. para ese tema. Yo creo en la resiliencia del pueblo judío y para entender mejor lo que pasa hice algo que es lo siguiente. Uno no, los académicos no podemos predecir el futuro, podemos comprender el presente y analizar el pasado. Entonces, y organizé un curso que tuvimos que eran 15 crisis que transformaron la historia judía, desde la destrucción del primer templo de Jerusalén hace más de 2500 años Ujú. hasta hoy. Y eso me ayudó, mientras estudiaba y preparaba, a entender de vuelta que el pueblo judío ha sabido enfrentar crisis durísimas, graves, en todo ¿Crees, sentido. teniendo ese conocimiento, te pregunto, ¿crees que esta es la peor crisis?
¿O va a No, ser, o para va a nada. ser, va No, camino a ser la peor crisis? no, no, no. Yo creo que la destrucción del primer templo podía ser el fin del judaísmo y hubiésemos estudiado a los hebreos como estudiamos a los asirios o otros, o la Caldeos. destrucción después del segundo templo, o la Shoah, para poner ejemplos mucho más Ujú, dramáticos, ujú. en el sentido que se destruyó el judaísmo europeo, se destruyó una civilización que tenía en algunos casos más de 2000 años Sí, sí. y... eh, el pueblo judío, los escenarios del pueblo judío varían entre el catastrófico y el de florecimiento bastante rápido. Si tú ves la historia, o sea, si tú le preguntabas a alguien en 1945, ¿y qué va a pasar con el futuro del pueblo judío? Estamos destruidos, no tenemos poder, no tenemos Estado, estamos Claro. acá La sufrimos nada de la misma. nada y en 3 años logramos crear un Estado que con todas sus limitaciones, con todos sus errores, ha construido una sociedad que funciona, que te da acceso a salud, a Ujú. educación, a derechos, con todo con todas las limitantes que se han logrado Sí, desarrollar también económicamente, tecnológicamente, adaptarse al mundo global en el que vivimos. Entonces, lo que yo digo es, no creo que sea la crisis más grave, es la más grave de estas generaciones, de digamos, esa época, sí. desde esta época. Tal vez sí, yo creo que sí, porque la guerra de Yom Kippur fue más focalizada, fue una guerra Sí, entre sí. estados, terminó, vino, tuvo también grandes repercusiones, pero lo que creo que va a haber grandes cambios. Todas estas crisis no es en un año, en dos, generan movimientos de respuesta, o sea, hay cosas que vamos a tener que cambiar y que van a cambiar en Israel, Y en el en la mundo. diáspora, en el mundo en general. El mundo en general está cambiando. El Ujú, orden liberal después de la Segunda Guerra Mundial está cambiando. Vivimos hoy en día un mundo postliberal donde ujú, vemos populismo de izquierda, de derecha, vemos gobierno. Yo no creo que esta sea de ninguna forma la peor. La expulsión de España fue una crisis atroz. En su ujú. época, si uno la ve, es el fin de los judíos de Europa. Sí, sí. También De en una el parte de siglo Europa, sí, sí. XV, no, casi todas, porque eso fue, ya estaban expulsados de Francia, de Inglaterra, y en la mayor concentración judía, la más rica, la más integrada, la más Sí, la importante era española y España y portuguesa. Portugal, y después, plum. O sea, no creo que sea la peor crisis de la historia judía, pero sí es la peor crisis, digamos, de nuestra generación, sin duda, de estas últimas 2 generaciones, y no sabemos el rumbo, solo pedimos, hay variables que no manejamos, pero hay una variable que sí manejamos y que tenemos que poner ahí mucha fuerza, liderazgo. ¿Cómo buscamos un liderazgo que sepa por lo menos minimizar el daño y generar una Ujú. esperanza de un futuro mejor? Creo que por ahí tiene que ir las soluciones, tanto en Israel como en la diáspora. Me parece una excelente frase para que sea el broche de nuestra charla. Daniel, yo la verdad que te estoy muy, muy agradecido. Creo que con vos no se puede hacer una charla de este tipo. Estoy absolutamente, tengo internamente este conflicto de decir, ¿por qué no hice un seminario y publicité un seminario por Zoom por la riqueza que vos no podés brindar? Pero es interesantísimo estas reflexiones finales porque también de alguna manera veo en ellas una esperanza y creo que es lo que más está faltando, un horizonte, una esperanza, una forma de pensarnos diferentes y de que podamos salir de esta enorme crisis, ¿no? Así que te estoy sumamente agradecido. Señoras, señores, en Radio Nadaría, el señor Daniel Feinstein, lo dijimos, comentamos, yo, mirá, tuve la torpeza de querer empezar contando o que me contaras qué es la universidad en este caso, pero la verdad que imposible, imposible, es En mucho otro más. En encuentro, otro en otro encuentro vamos a encuentro. tener que hacerlo. Decano de Estudios Judaicos en la Universidad Judaica de México, estoy muy, pero muy, muy agradecido, Daniel. Gracias por estar presente en Radio Nadería. Ahora cumplimos un Gracias, año y es un lindo lujo tenerte. Gracias, gracias, ¿eh? muchas felicidades. Y Gracias.